Papa Benedicto en Aparecida y que sigue ahí, en el corazón, en lo más profundo. Por eso, en esta ocasión, la reflexión tiene por título La centralidad de Jesucristo y su palabra en nuestra acción pastoral, inspirados precisamente en esta pregunta que nos dejó el documento de Aparecida, Jesucristo como centro de nuestra vida. Hemos invitado al padre Fidel Oñoro. Él es sacerdote de la Congregación de Jesús y María, Padres Eudistas, es biblista por el Instituto Bíblico de Roma y doctor en teología por la Pontificia Universidad de Salamanca. Además, con mucho cariño lo decimos, fue director del CEBITEPAL, del Centro Bíblico Teológico y Pastoral del CELAM, durante 8 años, así que es alguien de casa, de familia, con quien estamos también profundamente agradecidos de que hoy nos acompañe con esta reflexión que hemos titulado La centralidad de Jesucristo y su palabra en nuestra acción pastoral. Lo recibimos con mucho cariño, un aplauso para usted, Padre Fidel, gracias por estar aquí, a usted la palabra. Muchas gracias, Padre David. Estimados miembros de esta primera e histórica Asamblea del Pueblo de Dios que peregrina en América Latina y el Caribe. Ante todo, quiero expresar mi sentida gratitud con la presidencia del CELAM, en la persona del señor arzobispo Miguel Cabrejos, del secretario general, el arzobispo Jorge, por la deferencia con este servidor para poner a consideración de todos ustedes, asambleístas, una sencilla reflexión inicial. Y entremos enseguida en materia. Permítame comenzar con una provocación, con una pregunta elemental pero decisiva. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que convoca y jalona realmente esta Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, siempre en comunión con la Iglesia Universal? Y voy a subrayarlo, voy a subrayar la pregunta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existe todo lo que tenemos? ¿Por qué hay palabra de Dios? ¿Por qué hay iglesia? ¿Por qué somos llamados? ¿Por qué hablamos de misión? ¿Por qué nos empeñamos en estos días en un discernimiento comunitario? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué se propone fundamentalmente? Y estamos aquí porque hay un proyecto. Hay un proyecto que nos antecede. Y ese proyecto maravilloso es la voluntad divina. El proyecto divino, valga aclararlo, no son cositas, que para dónde me mandaron, que me dijeron que hiciera esto, que me nombraron para tal o cual encargo. Todo esto obedece siempre a una realidad fundamental, al plan salvador de Dios. ¿Y en qué consiste este plan salvador de Dios? Consiste en que Dios nos llama a compartir su vida y su felicidad. Dios nos llama a estar con Él, a hablar con Él, a vivir de su vida, a trabajar con Él, a prestarle nuestras manos. La primera y fundamental realidad es Dios. Y esa vida en plenitud, que se resiste a la muerte y que es propia de Él, esa alegría desbordante que es propia de Él, porque es amor que abraza y que eleva, se nos ofrece a nosotros en un llamado. Nos invita a una comunión. De ahí brota todo, absolutamente todo. Y esto es lo nuestro, mis queridos hermanos asambleístas. Ser parte de Él. Y esto implica saber leer
y traducir este proyecto de Dios. Desde este punto de vista se mira todo, desde el plan salvador de Dios. Sin ese plan salvador de Dios, la iglesia sencillamente no existiría. La eclesía, permítame decirlo así, en la palabra latina y griega además, ekkaleo, kaleo es llamar en griego, la convocación de los que han respondido a la llamada. La eclesía es el encuentro de los que intentamos responder a esta llamada fundamental y nos hacemos una sola familia con Él. Somos los que caminamos juntos contemplando el mismo horizonte, haciendo, como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, koinonia, comunión. Una comunión que es comunión de mirada, de horizonte, compartido, también de sentir, tener un mismo sentir en el Señor y de manos que cada uno, donde cada uno aporta desde su propia identidad lo que tiene con toda su existencia. Cada uno de nosotros, desde nuestra particularidad, desde nuestra identidad, desde nuestras diversidades, entramos en diálogo con el Señor, con aquel que es el Kyrios, para colaborar en su proyecto todas nuestras energías. Y yo pregunto, ¿por qué hay teología? La teología no está llamada a inventar cosas, a decir novedades, sino a hacer el diálogo entre esta experiencia de fe y la cultura, mejor, las culturas. Lo suyo es interpretar, leer los signos, desarrollar el plan salvador de Dios. ¿Por qué hay moral? Porque estamos llamados a una forma de vivir conforme al querer de Dios, al plan salvador de Dios. Y este estilo nos da identidad. ¿Por qué hay liturgia? ¿Por qué? Porque ese plan salvador de Dios hay que celebrarlo como memoria viviente. Pero llegamos al punto, el que nos ocupa. ¿Por qué hay pastoral? Hay pastoral porque la misión de la iglesia es darle concreción a este proyecto divino en todos los niveles de lo humano, en lo individual y sobre todo en la dimensión comunitaria de la persona. Es bueno evocar, ahora que he dicho pastoral, un concepto bíblico básico, fundamental. La pastoral es el ejercicio del pastoreo de Dios, como Él lo reveló, del cual Él fue el primer sujeto. El primer pastor en la Biblia es Dios. Y es curioso, cuando uno va repasando las páginas de la Sagrada Escritura, que Dios se revela como tal, cuando va a decir su nombre, capítulo 3, versículos 14 y 15 del Éxodo, yo soy aquel que soy, Eye Asher Eye, yo soy aquel que está. Dios se va a presentar como un pastor. Antes de este acontecimiento del Sinaí, Dios aparece como el Dios de las alturas, el Shaddai, el Dios de los padres, el Altísimo, pero solo ahora Dios, cuando da su nombre, inmediatamente lo identifica con un quehacer pastoral, con una praxis pastoral. Antes de esto, Dios nunca es llamado en la Biblia pastor. Bueno, los patriarcas todos eran pastores, pero se refiere a ellos. Es a partir de este momento que Dios se presenta así. Y por eso hay que decirlo. Dios, el Dios revelado, el Dios de la historia, el Dios vivo y verdadero que ha venido a nuestro encuentro y que nos invita a secundar su proyecto, es un Dios de travesías. Porque eso es un pastor. Uno que conduce travesías. Travesías históricas, no meramente geográficas. Dios condujo como pastor a su pueblo por el desierto, de una tierra a otra tierra. Y este concepto también es bonito.
Porque la tierra es un concepto bíblico femenino y maternal, no solo en nuestras culturas indígenas, andinas, también en el mundo oriental. Y es el paso de la mala madre, Egipto, la que retiene y no deja parir al pueblo, a la buena madre, que es la tierra que emana leche y miel, tierra de libertad, de solidaridad, de fraternidad. Y Dios se hizo pastor conduciendo travesías. Pastoral no es hacer un montón de actividades, por muy bien programadas que sean. Es hacer el camino, es hacer la travesía histórica, particularmente en los tiempos de crisis. Un pastor necesita tener visión. Nadie puede hacer camino si no ve. Un pastor tiene que ser también profeta, tiene que tener la visión, y la visión es la de Dios, fundamentalmente la visión de Dios. Y ahora que digo travesía, es bueno recordar también que la primera gran travesía que permanece como paradigma, como modelo fundamental en la Escritura, pero que va a ser reinterpretada en el Nuevo Testamento, la del Éxodo, es una travesía que tiene que ver con una salida y con una entrada. La palabra éxodo, recordémoslo en griego, significa salida. Y es desde esta clave que entendemos también las salidas. No es simplemente un desacomodarnos de nuestras inercias pastorales, es ponernos en plan de éxodo, éxodos, salida. Y por eso la pastoral es siempre, siempre exodal. Lo suyo es trazar el horizonte, estimular los pasos, superar los obstáculos, acompañar saltos cualitativos. Y en el Éxodo, la escucha siempre se traduce en ruta. La escucha del Dios pastor, del Dios de la salida del pueblo, siempre se traduce en un camino, en rutas definidas que se van aprendiendo históricamente en el camino. Esto es lo que hace Moisés y luego todos los profetas. Escuchar y traducir en caminos. Una escucha que no traduce en caminos, en una ruta, en un proyecto, está perdido. ¿Para qué sirve? Se trata de abrir caminos, los caminos de Dios. Y Dios mismo conducía estos caminos hablando el lenguaje que es propio de Él, el lenguaje de la vida, hablando siempre al interior de los acontecimientos, de la historia. Y esto evidentemente requería también saber interpretar, saber leer. Todos nosotros conocemos el dicho popular, lo escuchamos de nuestras madres, de boca de nuestras mamitas: Dios escribe derecho con renglones torcidos. Aprendemos cuando nos pasa alguna pilatuna, alguna cosa y nos dan por la cabeza. Este concepto también es bíblico. Dios se dio a conocer y nos habla y nos sigue hablando a través de los acontecimientos. Y en esta travesía, en este éxodo, Dios mismo se hace caminante. Otro punto fundamental. Dios no guía desde fuera, desde las gradas, asistiendo al partido. Dios también es un jugador. Dios se hace caminante. Y hay un detalle en el corazón del Salmo 23, que creo que todos sabemos de memoria, justamente en el centro geográfico del Salmo, este Salmo de 43 palabras en hebreo, y que si contamos desde ahí hacia arriba y de ahí hacia abajo, son las mismas palabras. Justo en la mitad, en el versículo 4, dice el orante del Salmo 23, Ki ata imadi, en hebreo. Solo 3 palabras, pero son fundamentales. Porque tú conmigo. Dios es pastor cuando está. Pastoral es presencia. Ser pastor es presencia. Es involucrarse completamente en el camino. Porque tú vas conmigo, Kiata Imadi, porque tú caminas a mi lado, traducen algunas Biblias, no me parece.
porque tú conmigo, yo contigo, podríamos decir en respuesta. Y esto que se dice aquí de forma personalizada, porque es un orante individual el que lo dice, luego se va a transformar en el Imadi, en el Immanuel. Él es el Dios, no solo conmigo, con nosotros. Y dando un salto gigante, tenemos que decir que porque existe un plan de Dios, señores asambleístas, hay encarnación. Hay encarnación. Todas las voces de los profetas confluyen en una sola palabra, como dice la introducción a la carta a los Hebreos. Confluyen en la palabra de aquel que es la palabra. El plan de Dios consiste en que Dios entra. Dios entra y entra vivo en el mundo. Esa es la encarnación. La centralidad que tenemos que acuñar aquí desde el principio está en la encarnación, en esa bendita humanidad cargada de humanidad y en esta humanidad cargada de lo divino. Cristo recoge a toda la humanidad y al cosmos para entregárselo al Padre y entregárselo viviente, no agonizante ni muerto, para entregárselo transformado, restaurado. Él sale del Padre, nos dice el Evangelio de Juan, con sus típicos dos movimientos. Él viene del Padre al mundo y luego, y aquí se revela, y comienza en un matrimonio en Caná, y vuelve del mundo al Padre. De nuevo, éxodos. Éxodo, siempre, siempre en salida. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, se nos dice Pablo emocionado, en esta conclusión, o casi conclusión de la carta, Jesucristo recoge todo y se lo entrega viviente al Padre. Se lo entrega como presencia viva. Y la segunda parte del Evangelio de Juan, que comienza con aquella famosa frase, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, Jesús nos lleva al Padre por el camino de la cruz como humanidad redimida. Por eso, en la plenitud de los tiempos, todo se realiza en torno a Jesús. En Él se realiza el proyecto del Padre y continúa en la potencia del Espíritu Santo. Todo, absolutamente todo. Jesús es la palabra. No solo tiene palabras, Él es la palabra. Jesucristo es el Evangelio y el Evangelio es Jesucristo. Y todos lo sabemos de memoria, pero permítanme evocarlo, así sea brevemente. Viene de Dios, nace en Belén el Rey, pero pobremente, vive en Galilea, la región marginal del país, de la Palestina romana, pasa entre nosotros, como lo sintetiza Pedro en el discurso a Cornelio, en casa de Cornelio, pasa entre nosotros haciendo el bien. Preciosa síntesis. Pasa entre nosotros haciendo el bien, predicando la buena noticia del reino, ganándole terreno al mal. El narrador del Evangelio de Lucas llama a este camino de Jesús, y vuelve el término, el éxodo. Lucas 9:31 en el relato de la transfiguración. Jesús, y junto con Moisés y Elías transfigurados también, hablaban del éxodo, de la salida, de la salida. Y esta palabra termina configurando también todo el ministerio de Jesús. El Evangelio narra paso a paso el camino de Jesús en una serie de encuentros con personas que van gritando, y muchas veces solo con el lenguaje de los gestos, sin palabras, sus necesidades más profundas. Cuerpos postrados, minusválidos, maltratados o negados, portadores de enfermedades incurables, gente sin estética personal, madres y padres desconsolados por la pérdida de sus hijos, o también mujeres, como se le llamaba, de vida alegre, que no creo que tanto,
ladrones de cuello blanco, muchachos, mala gente, personas sin derechos, muchas de ellas abusadas, autoridades corruptas, tremendamente corruptas e inmorales, además descaradas, gente pudiente también, pero sin responsabilidad social, con el pobre a la puerta. Mejor dicho, ese reverso de la historia que uno no quiere ver. Y una convicción de fondo repica en cada trecho del camino misionero de Jesús. La vida de cada persona tiene un valor incalculable. Hay que salvarla, uno por uno, como la oveja, como una de 100. Y este es el proyecto creador, liberador y de alianza que viene del corazón de Dios. El Evangelio nos da cuenta del impacto, del profundo impacto que genera Jesús a lo largo de su camino. No hay ninguna duda, cuando miramos los estudios recientes, con esto que se ha llamado el Jesús histórico en los últimos 30 años, pero bueno, algo queda, es que todos los estudiosos coinciden en que Jesús era una persona fascinante, tremendamente fascinante, atractiva, de eso no hay duda. Me refiero al Jesús terreno. Y este elemento no debe pasar desapercibido. A su paso, la gente lo percibió, sintió su atracción. Se escuchan en los evangelios gritos de alegría y de alabanzas porque el rabí de Nazaret se detiene ante cada uno, uno por uno, para mostrarles, para hacerles sentir lo importantes que son a los ojos del Padre, para hacerles sentir también de forma concreta, muy concreta, el poder de su amor transformador de todo mal, allí donde la vida es negada. Y la gente grita, como ocurre cuando resucita un joven además. Dios ha visitado a su pueblo. Un profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Lo grita la gente y con razón. Y este es su camino evangelizador. Los discípulos fueron llamados para compartir esta misma vida y esta misión. Al final del Evangelio, Jesús resucitado, en el día de la Pascua, en este inmenso día pascual, les va a decir, ustedes son mis testigos. Este testimonio no consiste simplemente en contar la historia, en dar cuenta de lo que habían oído en su trayectoria con Él. Ellos tuvieron, para ser testigos, que hacer una escuela que les costó lágrimas. Y es esto, aprender a leer la cruz. Esto a lo que siempre trataron de sacarle el cuerpo. Aprender a leer la cruz. Es la gran lección conclusiva en el Evangelio de Lucas que conocemos por el relato de Emaús. Quien aprende a leer la cruz desde la experiencia del resucitado, ese es el que puede anunciar a Jesucristo, no el que habla en general de Jesucristo, el que es capaz de leer la cruz en las cruces, todavía no resucitadas de la gente. Y este es el entrenamiento fundamental, permítame subrayarlo, este es el entrenamiento fundamental en la escuela de Jesús. Esta es la lección fundamental que tiene que aprender quien quiera llamarse discípulo misionero. La cruz no solo denuncia hasta dónde es capaz de llegar la violencia humana, matando a un inocente. Es mucho más. Podemos convertir nuestros viacrucis simplemente en una lista de denuncias que son sinceras, pero sin Pascua, sin resurrección, sin esperanza, sin salida. Y la cruz de Cristo va mucho más allá. Jesús la convirtió en un lugar de transformación. Desde el don total de su propia existencia, esto es lo que transforma, su misma entrega, vida entregada, hasta el extremo, descendiendo hasta las honduras del mal, hasta los antros del mal, ese mal que apaga toda vida. Repito, donde la vida es negada.
Y esto, señores asambleístas, nos da una clave importante para nuestro ejercicio en esta semana. Es una nueva manera de mirar la historia, de interpretarla, de acompañarla desde un fundamental anuncio de esperanza. Si no, no habría salida, si no, no hay Pascua, si no hay una meta, si no hay otro horizonte. Detrás de cada cruz se anuncia una resurrección, una nueva posibilidad incluso más completa. Yo con mis hermanos de comunidad, porque vivo en comunidad, hago un ejercicio, me encanta hacerlo un poco así, con un poquito así de ironía, a ver cómo anda la cosa, cómo anda nuestro discipulado. Y yo les pongo las noticias del día. Antes era con el periódico de papel, ahora con nuestros aparaticos. Cuando mis hermanos comenzamos a hablar de las noticias en el desayuno, generalmente las negativas son las primeras que salen. Si ellos comienzan a decir otra vez, ay, subió el precio, ay, más muertos, yo digo, este no es un discípulo de Jesús. Una persona que no conoce a Jesús solo se queda en la quejadera, porque solo ve un aspecto. Pero quien vive una experiencia de Jesús, quien es realmente contemplativo de su Maestro, sabe ver en cada cruz una resurrección. Sabe ver una puerta que se abre detrás de cada acontecimiento negativo. En la cruz, las crisis se convierten en acontecimiento creador. Son experiencias creadoras, transformadoras, de novedad, de luz, de vida. Y esto es lo propio de la cruz pascual, una nueva manera de mirar la historia, de acompañarla desde un fundamental anuncio de esperanza. Detrás de cada cruz se anuncia una resurrección, una nueva posibilidad de vida, incluso más completa. La cruz pascual, agreguemos esto, nos da también una gramática. Con ella leemos la historia que vivimos y vislumbramos el nuevo horizonte hacia el cual se orienta este proyecto de Dios. Nos da una mirada entonces y también un programa, un precioso programa. Discípulo misionero no es el que denuncia los signos de muerte. Eso lo puede hacer cualquiera. Discípulo misionero es el que sabe reconocer también los signos de éxodo y los acompaña. Eso es pastorear. Y los acompaña, hace la travesía, la trayectoria. Signos de éxodo, de vida nueva, que están brotando, aunque a veces parezcan imperceptibles. Es la ley del reino, el grano de mostaza. Los tiempos de crisis, mis queridos asambleístas, son tiempos de belleza también, porque son creadores. Son tiempos de creatividad en el Creador. Y tenemos confianza. Siempre es posible algo nuevo en cada momento de la historia. Y esa es la altísima responsabilidad que tenemos en esta asamblea del pueblo de Dios. Y es aquí donde entra la Escritura. ¿Qué lugar ocupa la Sagrada Escritura aquí? Es el libro que tenemos cerquita, como lo tengo yo ahora, para buscar frases inspiradoras y colorear los documentos pastorales que elaboramos. Búsqueme una cita y algo aquí que ilumine o que ilustre. ¡Claro que no! La Biblia no es para eso, eso es fundamentalismo. La Sagrada Escritura se sitúa siempre dentro de un horizonte vital, en un contexto. Porque existe este plan salvador de Dios, existe la Biblia. Sin este plan salvador de Dios, la Biblia ni existiría ni tendría mucho que decir. Sería simplemente un libro más de inspiración, como tantos que venden en los cajeros de los supermercados de autoayuda. Pero es otra cosa. Cada página de la Escritura nos abre ventanas de observación y de comprensión más profunda de esta realidad frente a la cual nos situamos. La Biblia es el testimonio escrito de la lectura que el pueblo de Dios, en el Antiguo y Nuevo Testamento,
Aprendió a hacer de la historia siempre bajo el influjo del Espíritu Santo. La Biblia entonces nos saca, y cuánto la necesitamos para el ejercicio de esta semana, nos saca del analfabetismo espiritual. Porque con nuestra sola mirada seríamos solo profetas de desgracias, resentidos por el peso del mal que nos supera. La Escritura es luz para el camino. Si un reflector yo lo pongo hacia mí, es lo que puedo hacer a veces con la Biblia, aquí dice, quedo deslumbrado con esta luz, pero si yo le doy la vuelta y la pongo hacia adelante, me enseña a caminar, me abre rutas, me abre camino. Eso es lo que la Biblia hace. Es con ella que leemos los códigos de la intervención creadora y liberadora y siempre constructora de Dios en nuestra historia, de este Dios pastor, en quien aprendemos la pastoral. Con la Escritura tenemos la luz para percibir los caminos del Espíritu en medio de las tribulaciones que de vez en cuando vivimos. Bueno, esto es lo que dice el libro del Apocalipsis a las comunidades perseguidas, sufrientes del entorno del Asia Menor, de Éfeso, en la capital del Asia Menor. 7 comunidades perseguidas por su testimonio profético. Y 7 veces le dice, el Espíritu dice a las iglesias. Este Espíritu que desde Pentecostés le mete fuego a los pies de los discípulos, ardor en el corazón, y le entrega los brazos de acogida y de misericordia de Jesús para abrazar toda realidad humana descartada. Y el Espíritu todo lo pone en movimiento, siempre, siempre, siempre. Nada en la iglesia se mueve sin el Espíritu. Y nosotros también lo respiramos en la Escritura, entramos en contacto con Él. Y no solo las comunidades del Nuevo Testamento, de la Biblia entera, todas, por todos lados, siempre nos están diciendo, hay una potencialidad en la precariedad. Todas nos repiten siempre esa misma convicción. Somos una iglesia enamorada de Jesús, que no juega al poder, que sabe que solo tiene fuerza y capacidad transformadora en la historia cuando sabe hacerse humilde y auténtica, cuando se hace servidora sin pedir nada a cambio. Un minuto, Padre Esa Fidel. es la pasión por Jesús y el proyecto. Y como le dice Pablo a una de sus comunidades más entusiastas, la de Filipo, pero que era muy peleona, muy complicada, muchos líos comunitarios, verifiquen si realmente están en sintonía con Jesús. Eso es la Escritura, una verificación, no de boca, sino las actitudes. Y por eso en Filipenses 2:5 va a decir, tengan los mismos sentimientos que están en Cristo Jesús. Sentimientos no son emociones. Froneo en griego son las opciones. Las opciones de un Jesús que no se quedó en el bienestar de la vida divina, sino que se despojó, que se encarnó, que se vació, que se hizo hombre, y entre los hombres, esclavo, pobre entre los pobres, y que se vacia hasta una muerte, y una muerte de cruz. Esto es lo que la Escritura nos enseña. Pensar con Jesús, sentir con Jesús, actuar con Jesús, para que hagamos nuestras las opciones del Maestro. Vamos a vivir nuestra asamblea haciendo este ejercicio. Escucha, pero sobre todo, escucha de nuestros hermanos, pero siempre en sintonía con la escucha de la palabra. En el principio era la palabra. Y aquí tenemos que decirlo, en el principio era la palabra. Era Dios, es Jesús. Y esto no genera un conflicto con el partir de la realidad. Partiendo de la palabra, podremos ver la realidad con mayor profundidad, con toda su hondura, desde el proyecto de Dios y poder animarla. Permítame terminar con una palabra, una invitación, que el Papa Francisco nos hace en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en el número 266. Un número que emociona, además para los latinoamericanos, porque aquí sentimos clarito el espíritu de Aparecida. Nos dice el Papa que no podemos dar ninguno de estos pasos que queremos dar
si no está en el centro Jesucristo y su palabra como corazón, como fuerza propulsora de nuestra pastoral. Dice así: no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con nuestra propia razón. Es siempre un riesgo. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle sentido a todo. Por eso evangelizamos. Que en el principio esté siempre la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Fidel Oñoro, por recordarnos la centralidad de Jesucristo y su palabra. Gracias porque también además eres amigo del CELAM, por haber estado 8 años como director del CEVITEPAL. Muchas gracias por estar aquí. Nos has hecho recordar también cómo Aparecida, en el número 159, dice que la iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción, como Cristo atrae todo hacia sí, con la fuerza de su amor. La iglesia atrae cuando vive en comunión, y esta asamblea eclesial quiere ser precisamente ese espacio de comunión fraterna, donde los discípulos de Jesús seamos reconocidos y nos amamos los unos a los otros como Él nos amó. Así nos recuerda Aparecida en el número 159. Esta reflexión que nos ha ofrecido el Padre Fidel está enmarcada en la metodología pastoral de la asamblea. La asamblea tiene un sentido del día. El sentido de este día es disponer el corazón para discernir en común en esta asamblea eclesial. Asimismo, también cada uno de los días de la asamblea tiene un texto bíblico. El texto bíblico de este día es el de Lucas 8:21. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. De esta manera, la reflexión que hemos escuchado se enmarca así y nos dispone también a la experiencia de los grupos de discernimiento comunitario. Les pedimos a nuestros hermanos y hermanas que están en Zoom que revisen, por favor, que su nombre esté correctamente escrito, porque en unos momentos más tendremos la experiencia de dividirnos en grupos y poder discernir juntos. Revisen, por favor, que esté correcto su nombre y apellido, tal como está en el CUA, en el Código Único de Asambleístas. También en este momento abrimos el chat de Zoom para que puedan compartirnos algunos ecos de esta reflexión y de lo que vamos experimentando en la asamblea. Agradecemos a quienes en redes sociales también se han hecho presentes en sus comentarios, en sus reacciones. Gracias a quienes están compartiendo también las publicaciones que hace tanto el CELAM como la Asamblea Eclesial en sus redes sociales. Vamos un momentito con Nayeli Torres, quien nos tiene avisos importantes y la programación de la tarde para estar atentos. Contigo, Nayeli. Muchas gracias, Padre David. Y bueno, ya estamos llegando a la parte final de las actividades de esta mañana, pero invitamos a todos los que nos siguen a través de YouTube y las redes sociales a sintonizarnos en la segunda parte de actividades de esta jornada. Les recordamos que a las 10:30 de la mañana, tiempo de México, tendremos nuestra rueda de prensa. Más tarde, a las 4:30, tendremos una serie de reflexiones y testimonios de nuestros asambleístas. También a las 5:15 tendremos un panel de actividades de cómo camina la asamblea eclesial. A las 7 de la noche tendremos nuestra celebración eucarística y terminando a las 8 de la noche tendremos el rezo del Santo Rosario. Todas estas actividades podrán sintonizarlas a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales. Regreso la palabra al Padre David, quien irá dando cierre a las actividades de esta mañana. Gracias. También agradecemos a Radio María y otras estaciones que se han sumado también para la transmisión por radio, para quienes no
tienen acceso a Internet y no perderse también de este espacio de comunión y de participación como lo está haciendo la Asamblea Eclesial. Les pedimos a nuestros hermanos y hermanas que están en Zoom que permanezcan conectados, conectadas, puesto que estamos a unos minutos de comenzación del trabajo que llevaremos a cabo en el movimiento. Y aprovechamos para darles las gracias aquí acompañado en esta primera parte del programa de la Latina y el Caribe en las distintas redes sociales. Terminamos de señal abierta y nos vemos más tarde. Les saludamos, muchas gracias por acompañarnos en las redes sociales. Es imposible llegar a todas y todos. Todos somos discípulos en salida. Hasta luego.